pueden observar claramente que el pilar fundamental a partir del cual uno concibe ese proyecto tiene que ver con justamente establecer todo lo que vamos a ver a continuación de un modo ordenado y consistente de involucración de las personas para poner como principal objetivo el alcanzar ese logro, ese famoso título por el cual este webinar se está titulando. Vamos a hablar brevemente del origen de la puesta en marcha, o de la gestión de la puesta en marcha. Todos ustedes vienen mayoritariamente de la industria farmacéutica y alimenticia, y la realidad es que allá por los años 90, cuando el mundo de la ingeniería y los proyectos se manejaba de un modo tradicional, principalmente por silos, surge la necesidad del organismo de salud y alimentos, justamente el FDA, seguramente bien conocido por ustedes, la necesidad de dar un ordenamiento a los 4 pilares fundamentales que tienen como pilar la gestión de un proyecto. Todo el mundo, o sea, todos ustedes bien saben de esos 3 pilares principales, tienen que ver con tiempo, costo y calidad, y por supuesto el desarrollo del scope o el alcance del proyecto en vistas de lo que uno pretende hacer. Pero en aquel momento la FDA puso en valor principalmente la calidad. ¿En vistas de qué? De poder, ante la venta de productos que iban a llevar para el consumo de las personas, de poder cuidar justamente la salubridad de aquellas que lo consumían, tanto en fármacos como en alimentos, haciendo principal foco en la calidad. A partir de ahí es que nacen los primeros procedimientos, se podría decir, más detallados de lo que es la gestión de proyectos, en vista de poder alcanzar esa calidad deseada de inocuidad en la que los alimentos o fármacos no impacten en la salud de las personas. Yendo a la gestión de puesta en marcha de proyectos tradicionales, sabemos que el PMBOK o el Project Management Institute, mismo cualquier gestión de proyectos por la que ustedes seguramente hayan atravesado a lo largo de sus carreras profesionales, contempla un esquema o una estructura de avance de proyectos distribuida comúnmente en 5 etapas. La etapa de inicio, o sea, de definición preliminar, autorización formal, la etapa de planificación, donde uno toma tiempo para verdaderamente programarse y definir las instancias, otra de ejecución para llevar adelante la gestión del proyecto, la de control y por último la de cierre. Tanto en la industria farmacéutica como en la industria alimenticia, los principales funnels son los que a continuación se detallan debajo de este cuadro tradicional que acabo de mostrar, en los que típicamente hay 2 grandes, se podría decir, grupos de gestión, el famoso ciclo en B de gestión de proyecto, más común en la industria farmacéutica, o el embudo a través del cual, y en definitiva, en ambas metodologías uno va transitando por distintas compuertas o gates de aprobaciones, a medida de la cual el tránsito va asegurando las aprobaciones previas mediante mediciones que convalidan esa gestión de cada una de las etapas. Pero para no irnos de foco, vamos a hablar de la gestión de puesta en marcha per se, en donde en cualquiera de los funnels, estos o cualquier otro en lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar en sus gestiones de proyecto, debemos poner foco para poder alcanzar un arranque vertical. Y verdaderamente la gestión de puesta en marcha surge principalmente para dar orden y coordinación en la entrega hacia los clientes. Comúnmente lo que solía suceder anteriormente es que los sectores de ingeniería o proyecto desarrollaban sus proyectos o los llevaban adelante más pensando en silos y no tanto en un modo transversal que involucra a todos los sectores, producto de lo cual los resultados comúnmente no llegaban a satisfacer las expectativas de los clientes internos. Está aquí entonces que los resultados motivados por esa gestión de proyectos inadecuada no lograba principalmente continuidad en el alcance de los targets o de los resultados propuestos por el proyecto originalmente. Con lo cual, los resultados no perduraban en el tiempo, repercutiendo obviamente negativamente en el negocio. Si nosotros lográsemos de algún modo y esquemático, como lo quiero representar en este gráfico, detallar justamente la vida de un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto,
Se podría decir que en los modos tradicionales y antiguos, nosotros podemos esquematizarlo de este modo. En el eje de las abscisas o en el eje X vamos a ver la línea de tiempo, y en el eje de las ordenadas, desde el punto 0 hacia arriba, vemos el porcentaje de eficiencia, y hacia abajo, en forma ascendente, y hacia abajo, más allá de que gráficamente quede hacia abajo, valga la redundancia, el incremento a partir del tiempo cero de los problemas o riesgos que van suscitándose a lo largo de la vida de un proyecto. Entonces, si trazamos a lo largo del tiempo las distintas instancias del desarrollo per se de la gestión de proyecto a través de una etapa de diseño, instalación, puesta en marcha y aceptación, lo que suele o solía ocurrir en aquellas empresas o grupos de proyectos que gerencian de un modo tradicional es que a medida de que el proyecto va avanzando, ¿tá?, de a poco se van dilucidando o se van poniendo en evidencia los problemas que se van suscitando y los riesgos que conlleva la implementación que queremos desarrollar. Vamos entonces descubriendo en un modo muy lento aquellos problemas, a pesar de haber definido estándares de target en todas nuestras variables de KPI bien exigentes. Y lo que ocurre es que al no identificarlo de modo temprano, no analizar los resultados durante el diseño y el desarrollo, sino que se van suscitando paulatinamente con el correr del proyecto en paralelo, lo que suele suceder es que durante el periodo de puesta en marcha no logramos, y acá estamos representando justamente los valores obtenidos durante ese periodo de todos nuestros KPI que fuimos estableciendo como criterio de éxito para el logro de los resultados de este proyecto en particular. Como bien ven, no logramos en ese periodo de startup o de puesta en marcha alcanzar nunca los valores de target que nos propusimos y que en definitiva repagan ese proyecto. Entonces comenzamos a encontrar dificultades en la solución de dichos problemas o procesos de riesgo que se nos van suscitando durante la fase de ejecución, y eso conlleva, por supuesto, a obtener irregularidades en el mantener el rendimiento y alcanzar la mejoría que necesitamos, malgastando el tiempo y obviamente teniendo mucho desperdicio. Esto impacta en una prolongación de los tiempos de puesta en marcha y obviamente en el final del camino entregamos los proyectos a nuestros clientes con muchísimos problemas, ¿no?, impactando en la eficiencia general de las líneas que estamos entregando. El proceso de transferencia de conocimiento para las personas no es el adecuado, las capacidades máximas nunca llegan, tenemos merma de productividad y los niveles de servicio no los logramos cumplir, con el impacto que todo esto obviamente nos genera en el negocio. En un ciclo de vida en el que nosotros pretendemos mostrar, en el que verdaderamente la gestión temprana hace de que los mismos problemas descubiertos con antelación por la mera identificación, análisis y de un modo resolutivo durante el diseño del desarrollo, previa a la etapa de ejecución, lo que comúnmente, y todos ustedes seguramente bien conocen como Early Management, nos permiten a través de un método de gestión estructurado el desarrollo del producto, procesos y de los equipos, llevarlos adelante de un modo de que nos permitan identificar y eliminar cualquier causa potencial de pérdida, y las pérdidas que siempre van a estar, pero en mucha menos proporción, que puedan surgir en la instancia de periodo de startup, van a ser mínimas. Aquí entonces que nos facilita en un modo vertical, por eso el concepto de arranque vertical, en el que logramos desde el minuto cero, desde el pre-commissioning, ahora vamos a ir adentrándonos en todos esos conceptos, hacia el logro de los targets, el periodo de puesta en marcha se reduce significativamente. De ese modo, obviamente, logramos alcanzar durante el periodo de precomisionamiento, comisionamiento, cualificación y verificación los targets que nos propusimos para el logro de la eficiencia general de todo este proyecto y todas sus variables de éxito que hemos definido. Para poder llegar a esa situación, nosotros destacamos
dos grandes grupos, se podría decir, de actividades. La primera, como bien dije anteriormente, tiene que ver con un proceso claro de early management o de gestión temprana, que nos permite eliminar pérdidas en la fase de diseño antes de llegar justamente a la puesta en marcha o al periodo de puesta en marcha. PCQB es el precomisionamiento, comisionamiento, cualificación y verificación. Ahora, posteriormente vamos a hablar un poquito más en detalle de los mismos. Para esto, nosotros aquí solo vamos a mencionar 4 herramientas fundamentales, por supuesto que hay muchas más en la gestión de proyectos, pero creemos que son las que sintetizan a modo general lo básico que cualquier gestión de proyecto para lograr un arranque vertical debiera tener como mínimo. Y entre ellas se destaca el TRL, o Technology Readiness Level, que evalúa el nivel de preparación tecnológica que tenemos de madurez en los recursos que van a ser receptores de esos equipamientos o nuevas tecnologías. ¿Okay? Es una metodología que estudia la capacidad de los recursos que tenemos, los recursos humanos, y cómo nos tenemos que preparar para que ellos lo puedan recibir con antelación, obviamente esa preparación, lo puedan recibir de un modo en el que no se sorprendan cómo operarlos a la hora de tener que hacerse cargo de esa nueva tecnología. En segundo lugar, la herramienta conocida, la herramienta conocida como MP Maintenance Prevention Workshop, o taller de mantenimiento de prevención o prevención del mantenimiento, es un enfoque más dedicado de abajo hacia arriba, en donde justamente empoderamos a aquellos que ya han tenido experiencias con tecnologías similares y les pedimos colaboración en términos de entender cuáles fueron los problemas, o sea, los lessons learned de otras tecnologías similares, para poder de antemano, previa licitación de estos equipos, colocar las necesidades de cambio de especificación que garanticen de que estos problemas ya conocidos por ellos mismos no se vuelvan a replicar. Como cuarta herramienta fundamental, ponemos FMEA, que es la sesión de análisis de modo de fallo o de efecto de fallo, en el que el enfoque quizás es al revés, es más de arriba hacia abajo, donde participan más los perfiles técnicos, los ingenieros y los diseñadores. Hasta incluso estas sesiones de trabajo se convocan a los mismos proveedores de los equipos, en los que técnicamente se analizan cuáles pudieran ser las posibles fallas técnicas que tienen esas tecnologías ante la situación de necesidad para determinado producto que necesite para este proyecto en particular. Y por último, el DSRA, Design Stage Risk Assessment, que evalúa los riesgos de la etapa de diseño. Aquí identificamos todos los peligros relacionados con los equipos o maquinarias lo antes posible en el proyecto, y la lista de peligros que se pueda relacionar en términos de seguridad, salud e impacto ambiental. Entonces, como verán, en estas 4, que es un resumen de muchas más actividades que se pueden también implementar, estamos cubriendo el conocimiento en el TRL, todo el know-how de la gente o el core team que va a terminar operando respecto a su experiencia, y esto sirve de involucramiento de las personas que van a operar de modo temprano, el análisis técnico a partir del FMA, que me permite diseñar los equipos con todo ese input anterior y poder no fallar, y la evaluación de riesgo, que tiene ya más un aspecto de seguridad e impacto en la salud del medio ambiente. Respecto al arranque vertical, también como otro factor, más allá del early management que acabo de mencionar, obviamente que está el criterio de éxito. Como les dije en una primera instancia, en los primeros slides, una de las principales causas a partir de la cual uno debe setear en su mindset a la hora de generar un proyecto es ponerse como desafío desde el minuto 0 poder conseguir el arranque vertical. Para esto, los criterios de éxito deben estar apalancados con, se podría decir, no solo el core business, sino con todos los objetivos que se haya trazado la planta a partir de la cual esta tecnología va a arribar, y poder seguir esos factores de determinación de KPIs que me van a, de algún modo, validar el éxito o no del proyecto, en cuanto a 4 principales factores: los equipos, las personas, los procesos y los materiales. En cuanto a los equipos, voy a intentar asegurar las condiciones preestablecidas del proyecto que se cumplan durante todo el proceso de fabricación, instalación y validación de las capacidades del proceso. En cuanto a las personas, asegurando su seguridad y su entrenamiento para poder manejar esa tecnología.
en cuanto al proceso, asegurando los centerlines y definiendo los criterios de CTP y CTQ, o sea, Critical to Process y Critical to Quality, y obviamente los materiales asegurando que están dentro de los límites de especificación del proyecto. Toda esa información que está relacionada, por supuesto, aquellos que tienen ya sistemas de mejora o de clase mundial implementados en sus plantas, por supuesto que todo esto saldría de un modo mucho más amigable, producto de lo cual toda esta metodología viene a acoplarse en la gestión de proyectos al proceso de mejora continua que la planta ya está llevando adelante y de algún modo compatibiliza y le da sentido al factor de cambio por el cual habíamos hablado en un principio, para que verdaderamente vaya de la mano al negocio, ¿okay? Al negocio y a los KPI que se haya establecido de la planta. Esos KPI de proyectos tienen 5 aristas: el de seguridad, el del cumplimiento de alcance, el de la calidad, tiempo y costo. En términos de seguridad, por supuesto, tenemos que atender el cero accidente. En términos de alcance, cumplir con todas las expectativas que se han delimitado en las actas o en los briefs de alcance por los cuales uno fue a conseguir el apalancamiento de la inversión a través de la corporación. Conseguir parámetros de control de CTP, 0 defectos y desperdicios en target respecto de la calidad. En cuanto al tiempo, tenemos que definir KPIs que atiendan el plan de demanda, según lo declarado en el pedido de inversión, en tiempo y en forma, por supuesto, para poder poner el producto en la calle a disposición de nuestros clientes lo antes que se pueda, y los consumidores. Y en términos de costo, por supuesto, alcanzar o mejorar la eficiencia global, los costos de operación, no impactar en el costo de conversión del producto, y sin duda también como tema fundamental, cumplir con el CAPEX y el OPEX del proyecto. Entonces, para resumir y a grandes rasgos, en la línea de tiempo o en el ciclo de vida de un proyecto, vamos a intentar poner estos 2 grandes factores de early management y de definición de criterios de éxito en el mapa de ese ciclo, para poder trazar también el resto del complemento de ejecución, que no es menor y que debemos mencionar. En primer lugar, destacamos en este ciclo 4 etapas: el desarrollo de la idea, desarrollo del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto. Lo primero que debemos hacer, obviamente, en toda implementación de proyectos es definir un equipo de proyecto con un líder identificado y un equipo multidisciplinario con gente que esté verdaderamente involucrada, sea part-time o full-time, de acuerdo a la envergadura del proyecto, pero con responsabilidades bien claras desde el minuto 0. A partir de ahí nos tenemos que establecer el objetivo, por medio de ese equipo, de poder cumplir básicamente con estas 4 herramientas de Early Management o cualquier otra que sume a estas, por supuesto, y definir claramente los criterios de éxito. Esta claridad con la que nosotros definamos los criterios de éxito van a ser determinantes también para poder validar nuestro arranque vertical al final del camino. Todo esto conlleva que nosotros, al momento de generar la aprobación de la inversión, hayamos tenido en cuenta todos estos factores y de algún modo estemos pidiendo el dinero suficiente como para tampoco tener problemas en el tránsito ni impactar los costos de se podría decir, del OPEX de la planta, que suele ser un tema y después seguramente va a ser interesante discutirlo en la etapa de networking. Entonces, logro llegar a la aprobación del proyecto habiendo tenido en cuenta todo esto. Desde el minuto 0, se concibió como equipo de que el objetivo principal era alcanzar el arranque vertical, y así se trabajó durante toda esta etapa de definición de early management y criterios de éxito. Y comienza la etapa de ejecución. Nos aprobaron la inversión, comenzamos con los contratos, con la construcción, con la ejecución. Y en ese tránsito es fundamental, por supuesto, va a tener que ver justamente con los recursos y las capacidades de recursos humanos que se dispongan en el momento y la envergadura del proyecto que llevemos adelante, pero no es menor poder concebir la generación de un equipo de puesta en marcha. Cuando hablo de equipo de puesta en marcha, estoy hablando de un equipo de personas de puesta en marcha en la que
ante la escasez de recursos, probablemente varios de estos participantes también sean parte del equipo principal que habíamos mencionado antes. Pero en síntesis, este equipo de puesta en marcha va a tener roles y responsabilidades claros que van a estar puramente y exclusivamente abocados a ese periodo de gestión de puesta en marcha del que veníamos hablando anteriormente y que va a ser crucial a la hora de poner en marcha todos los equipos o las tecnologías que vamos a implementar. Ahora, aquí no pasa solo por poner en marcha una tecnología, sino que también parte de su responsabilidad tiene que ver con todo el proceso de transferencia de conocimientos, que es fundamental y crucial más allá del montaje de estas tecnologías. Nosotros tenemos que garantizar que este equipo se empodere en poder generar esa empatía con el core team o con la gente de campo para poder generar los manuales de operación que sean claros, las matrices de habilidades o los gaps sobre esas matrices de habilidades de la gente que va a operar versus su capacidad y conocimientos actuales para poder generar esos planes de capacitación, poder planificar de antemano todos los manuales de mantenimiento preventivo y predictivo que se necesiten para tener listos a la hora de empezar con las marchas de los equipamientos, y muchas otras actividades, obviamente, que necesitamos tener al 100% antes de que empiece el periodo de comisionamiento. Ahora vamos a hablar rápidamente. Aquí debajo ustedes siguen viendo las siglas de P, de C, de Q y de B. Esto es parte fundamental de esa programación que este equipo de puesta en marcha, más allá de todo esto que acabo de mencionar, debe programar y que conlleva en sí mismo la programación en tiempo y recursos de cada una de estas instancias. El precomisionamiento, por supuesto, es una instancia a partir de la cual los equipos ya están instalados y se empiezan con algunas se empiezan con algunas energizados y controles de sentido de giro, que todas las señales eléctricas estén en condiciones, etcétera, y eso tiene que estar acotado y delimitado en tiempo lo mejor posible. Ahora bien, el periodo crucial, o sea, donde todo esto por lo cual estamos reunidos comienza a tener sentido es en el periodo de C, de Q y de B. Comisionamiento, cualificación y validación. Probablemente en otras compañías o en cualquier compañía lo conozcan de algún otro modo, con alguna otra sigla, pero básicamente en todas es lo mismo. Tenemos un periodo a partir del cual uno empieza a correr los equipos con carga y tiene instancias de validación en las que debe ir justamente sorteando los criterios de éxito que definimos anteriormente en distintas pruebas. Comúnmente la instancia de comisionamiento, uno, de acuerdo a las familias de producto que vaya a alcanzar con este proyecto, determina determinada cantidad de pruebas a ejecutar durante todo este periodo, pero comúnmente como mínimo en el periodo de comisionamiento uno debiera alcanzar 1 hora en continuo de producción con carga, por supuesto, sin ningún tipo de problema o desvío en los criterios de éxito principales. ¿Por qué? Posiblemente no logre una continuidad mayor a 1 hora, pero sí en esa instancia debo empezar a observar con el equipo de puesta en marcha todos aquellos desvíos y a focalizar en los corrimientos o mejoras en los center lines. Center lines serían los puntos de acondicionamiento que a mí me permiten disminuir los errores que voy teniendo a lo largo de estas pruebas, para ir confluyendo todo eso en un pase a la próxima etapa, que es la de cualificación, en la que mi exigencia va a ser aún mayor. Entonces, en el primer periodo yo empiezo a correr, pongo en marcha los equipos con carga y empiezo a setear las mejorías que voy detectando de los desvíos que voy teniendo, pero debo lograr al menos 1 hora de corrida de producción sin ningún tipo de problema. Para pasar a la próxima instancia, debo volver a alcanzar ese objetivo que acabo de mencionar, y adentrándonos en el qualification es un periodo de prueba similar, solo que se va aumentando la exigencia y ya la continuidad debiera ser de un periodo mayor, comúnmente a más de 8 horas en lo posible. En definitiva, yo en este periodo de CIEQ lo que voy a ir haciendo es, a medida de que
mis técnicos van poniendo y van centralizando todos los esfuerzos en disminuir las pérdidas para poder alcanzar esas 8 horas en el qualification, voy interiorizando y voy poniendo en autos a la gente o al core team en vistas de que vayan tomando el toro por las astas, se podría decir en esa instancia, de los equipos que se le va a entregar. La diferencia entre el C y el Q y el B es que yo a partir de la finalización y validación del qualification, yo le entrego al core team el 100% de las actividades del proyecto y los dejo el 100% a cargo de lo que vamos a producir en adelante. Aquí en estas barras que yo intento demostrar es que el equipo de proyecto barre todas las instancias y tiene se podría decir, tiene un involucramiento general en todo el proyecto de punta a punta, con una disminución al finalizar, puesto que el equipo de puesta en marcha, si bien entra en una instancia de ejecución, empieza a tomar un rol más fundamental y se empieza a hacer cargo justamente de este periodo de puesta en marcha. Lo que quiero graficar en el círculo de CT o Core Team es que en edades tempranas de implementación de proyecto, este equipo debe estar inmerso dentro de esta ejecución, producto de lo cual se debe capacitar y se debe interiorizar en todos los procederes, puesto que a la hora de llegar a la validación y verificación, nosotros debemos conseguir que ellos puedan hacerse cargo el 100% de los equipos que estamos implementando. Por supuesto tenemos instancias de FAT y SAT que son comunes en cualquier proyecto, pero que no vienen al caso, las pongo de modo ilustrativo para que verdaderamente las vean, de que fueron tenidos en cuenta en un chart común de gestión de proyectos, pero logramos entonces el arranque vertical en la medida de que las etapas de comisionamiento, cualificación y verificación se logren de acuerdo a los criterios de éxito que hemos establecido. Para repasar, el comisionamiento suele ser un periodo de éxito de corrida en continuo sin ningún tipo de inconveniente en los targets de al menos 1 hora por cada una de las familias críticas de los productos que yo suelo utilizar o que yo suelo implementar en el proyecto que estoy largando. En el qualification tiene que pasar de al menos de 1 hora a 8 horas en continuo y la validación y verificación se logra luego de comúnmente entre 40 y 60 turnos en continuo, en donde yo alcanzo los targets y no repercute en una merma de cualquiera de ellos a lo largo de esos 60 turnos. Recuerden que habíamos mencionado al inicio de la presentación de que el criterio de éxito fundamental por el cual nosotros abordamos esta temática tiene que ver justamente con darle continuidad a los KPI y a los targets que nosotros hemos establecido. Debemos lograr con esto tener una continuidad a lo largo del tiempo sin repercutir en una merma luego de esos 60 turnos para que el costo del producto, el costo de la planta no se vea impactado. Bueno, Lean, hasta aquí brevemente la presentación y bueno, te dejo a vos para manejar el espacio de networking. Súper interesante, Marian, muchísimas gracias. Eso, te pido que si querés dejar de compartir, igual ahora vamos a ir a las consultas que se fueron juntando y también luego abrimos micrófono a quien quiera hacer una consulta directa a Mariano. Yo acá empiezo con las que me fueron anticipando, Marian. Perfecto. En primer lugar, vamos con una consulta al respecto de... Dame un minuto. Acá estamos. La cantidad de semanas previstas para el arranque del proyecto, ¿cómo varía respecto a la complejidad? ¿O es diferente a eso y se define siempre la misma cantidad de turnos de funcionamiento? Mira, si la pregunta está orientada más que nada a la puesta en marcha, eso lo va a definir justamente el equipo de puesta en marcha y van a establecer justamente de manera temprana, y es fundamental algo que yo no mencioné, todo esto tratar de anticiparlo lo más que se pueda. Si bien en el gráfico está posterior a la aprobación de la inversión, comúnmente algún involucrado o mismo el líder de ese equipo debiera estar previo a la aprobación de la inversión porque
ese tiempo que yo debo de algún modo prever, tiene que estar presupuestado. ¿Por qué? Porque conlleva recursos, conlleva gestionar justamente esa puesta en marcha, que va a requerir materias primas, va a requerir prever desperdicio, que se va a suscitar naturalmente por justamente las verificaciones que necesito ir haciendo, con lo cual la antelación va a estar dada principalmente por la complejidad del proyecto. Eh, así Perdón, que perdón. Así que no sé si llego a responder la consulta, pero no hay un parámetro fijo para la antelación a esa gestión. Después sí, los periodos de C, Q y B suelen estar acotados en parámetros bastante bien definidos. Muy bien, muy bien. No sé, Leo, si querés que repreguntar o con eso te das por respondido. No te escuchamos ahí. Estás muteado todavía. Ahí sí, ahí estoy. Sí, Eh, perfecto. no, lo que pasa es que la literatura habla siempre de 50 semanas y desde la experiencia personal me ha tocado, digamos, hacer CQBs de línea quizás son mucho menos complejas y siempre fue una duda. Obviamente uno termina Sí, como líder del proyecto proponiendo algo que puede o no puede acertar. Pero mi pregunta al especialista era esta, es decir, che, que cuál es la recomendación y la respuesta está contestada porque muy bien. es algo que el mismo equipo debe determinar y hacer una buena evaluación previa. Gracias. Perfecto, gracias a vos, Leo. Bueno, Marian, vamos con otra. ¿Qué grado de Perfecto. importancia le damos al tiempo e involucramiento necesario del cliente interno para la definición de las URS, requerimientos de usuario, y cómo se relaciona con el éxito final del proyecto? Bueno, es una buena pregunta y creo que está dando justamente en el corazón de esta temática. La realidad es que las personas solemos ser cortoplacistas, queremos los resultados ya, y sobre esa perspectiva, si nosotros no vemos plasmado en una realidad la situación por la que estamos abordando alguna temática, nos cuesta involucrarnos. ¿Qué es lo que suele suceder? Y un poco lo que quise representar en esos dos gráficos del antes y del después, ¿no? Nosotros Sí, necesitamos un involucramiento desde el minuto cero. Es por eso que la importancia que quise enfatizar respecto de tenemos que tomar esto desde el minuto cero con la intención de conseguir un arranque vertical. Y lo básico es no trabajar en silos, sino con un equipo multidisciplinario desde el minuto cero. Por supuesto que sabemos que los recursos son limitados, son finitos, y mayoritariamente en el 80% de los proyectos que me tocó liderar o que nos toca asesorar, los recursos comparten un doble sombrero, ¿ok? El de la sí, responsabilidad diaria y el de la responsabilidad del proyecto al que se le otorgó ser parte. Y ahí es donde muchas veces cuesta poder darle valía al rol que están ejecutando en ese momento en el proyecto en edades tempranas, producto de que no ven los resultados, es todo intangible, pero es donde más uno debe tomar valor de lo que está haciendo, producto de que si nosotros en esos momentos no lo aprovechamos para identificar justamente con el early management o herramientas que nos faciliten la identificación de esos problemas que van a suceder, los problemas en retrospectiva de todo proyecto siempre va a estar y van a estar latentes. El éxito es poder, de algún modo, descubrirlos, mitigarlos o encauzarlos lo antes posible. Y eso muy requiere de un bien. involucramiento temprano. Muy bien, muy bien. Gracias, Marian. Si les parece, tenemos varias preguntas más que al leerlas veo que Marian nos las puede aclarar, pero también entre nosotros creo que nos podemos generar valor. Por eso les invito a iniciar el bloque de networking y que Marian sea el punta de lanza de las preguntas, pero que entre nosotros nos vayamos compartiendo experiencias y en este bloque de networking el que se anime que también prenda la cámara y nos veamos e intentemos simular que estamos café mediante en una mesa de trabajo de workshop. Así que si querés, Marian, arrancamos de vuelta con vos y luego vamos pasando el micrófono al que se anime a contar sus experiencias o responder las dudas que se van generando. En este caso, la pregunta es, ¿cómo hacemos para empoderar a los equipos de producción, donde siempre lo urgente del día
posterga todo. Esta es una clara pregunta que, Marian, tendrás tu concepto, pero que varios de los participantes nos van a también poder dar su punto de vista. Sin duda. Si querés, contanos vos, Marian, Bueno, y vamos a viendo ver, quién sí, se lo que anima a romper el hielo. tiene que ver mucho con la respuesta anterior, ¿no? O sea, y ahí creo que el rol del líder, de aquellas personas que de algún modo van a ser asignadas a los proyectos, creo que es el fundamental. Y creo que es el que principalmente tiene que tener en claro de el tiempo que le debe delegar cada uno de sus recursos a ese proyecto, y de algún modo es saludable que siempre sea una relación ingeniería-producción en la que justamente sean un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo y no un grupo de trabajo. La diferencia entre un equipo y un grupo es que todos tienen un fin en común, y para eso hay que dedicarle tiempo. No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto, pero es una pregunta que está apuntada justamente a problemas muy comunes en la gestión diaria, ¿no?, de proyectos. Mario, perdón. No, por favor, Mati. Leandro, discúlpame, buen día a todos. Solo para aportar el comentario de Marian, algo que se está usando mucho y que nosotros también estamos intentando implementar en proyectos es toda la parte de agilidad, en donde ahí se empodera a los equipos de trabajo, se trata de formar células de trabajo, en donde un poco está relacionado a la consulta que hicieron, cómo hacer para que la persona se sienta responsable, se sienta empoderada, bueno, dándole la responsabilidad y claramente, si bien hay un líder de proyecto, entender que esa persona, más que un líder, es un gestor de ese proyecto, y que cada uno de los integrantes tiene un rol, una función, y está bueno darle la oportunidad de que presente sus resultados, de que lo expongan del equipo. Entonces eso empodera un poco a cada uno de los integrantes. Muy bien, muy bien. No sé si está contestada tu pregunta, Mario, si querés ampliar o comentarnos tu experiencia. Mario. A ver si se nos fue Mario. ¿Estás ahí, Mario Joaquín? Seguimos, si no, y volvemos con él después. Bueno, okay. Hay otra consulta que en este caso es para vos, Mariano. En términos de seguimiento en KPIs, desde hace poco tiempo empezó a utilizar Power BI para controlar y visualizar los indicadores globales del proyecto. Para el resto del proyecto, desde la etapa de factibilidad, ¿conoces algún software para realizar el seguimiento fase a fase o Excel todavía sigue siendo imbatible? Bueno, es una buena pregunta también. Hoy día sí, es muy común empezar a ver en las industrias cada vez más el Power BI como una herramienta que se acopla a los proyectos. ¿Por qué digo que se acopla? Porque comúnmente aquellas empresas que ya lo tienen implementado en su medición de KPI diario, traslada a la gestión de proyectos esa lectura a través de Power BI. Power BI sin duda es algo que se viene, no todo el mundo está hoy familiarizado con ese modo de visualización. El Excel no deja de ser, obviamente, parte de nosotros todavía, pero es algo que se viene y que presta algún tipo de modernidad a la hora de atender a las gráficas y al modo de visualización de los avances, la gestión del presupuesto, etcétera. Muy bien, muy bien. Y volviendo a la pregunta anterior que ampliaste, Matías, acá nos hace una pregunta sobre cuál es la mejor gestión ágil de documentos. Te la hago a vos o a cualquiera de tus compañeros, ¿no? Sí, a ver, no hay una única metodología ágil. Ahí primero es muy importante entender cuál es el proyecto, si ya tienen alguna herramienta implementada, ver si se puede mejorar. Y después, en lo que respecta a gestión de documentos, la agilidad no te va a dar una herramienta de gestión de documentos, sino que la agilidad te va a ayudar en cuanto a la metodología de ejecución de ese proyecto. Igual hay varias herramientas que después, si querés, Lean, te las podemos compartir y se las podemos compartir al equipo. ¿Cómo no? Problema. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Matías. Seguimos entonces. Si alguien quiere sumar su experiencia, es solo abrir el micrófono y hacérnoslo saber.
si no seguimos con las preguntas de acá. En términos de costos, ¿cuántos podemos ahorrar en una buena gestión temprana de proyecto en porcentaje? Bueno, es interesante, pero difícil a la vez poder mesurar de antemano un porcentaje que abarque a toda la experiencia que he podido tener a lo largo de estos 15 años, pero sin duda que una gestión temprana te va a impactar positivamente. O sea, las gráficas que de algún modo ilustrativo yo quise representar en los gráficos de abscisas y ordenadas entre el ciclo tradicional de gestión de proyectos y cómo hoy, de algún modo, con un medio anticipado de herramientas implementadas de Early Management, sin duda que te van a impactar en poder lograr el arranque vertical. Lo que te quiero decir es, no te puedo decir, o sea, sería imprudente poder decirte un porcentaje. Lo que sí te puedo asegurar es que si no haces de un modo temprano un early management, no lo vas a conseguir ni por casualidad. O sea, la casualidad tampoco va a existir para que vos consigas un arranque vertical en un proyecto de complejidad industrial. Clarísimo, clarísimo. Yo les voy compartiendo algunos disparadores que pensamos en la previa, hablando con varios de los participantes, por si sirven para que alguien se anime a contar sus experiencias. Ahora vamos a escuchar a representantes del grupo Danone, que hoy por suerte son varios, pero tiene la particularidad que están representando tanto al equipo de producción como al equipo de ingeniería. Entonces, me parece que una de las preguntas era cómo es la convivencia durante el proyecto entre estas dos grandes áreas. Así que si quieren, Osvaldo, Daniel o sus equipos, les abrimos los micrófonos y los escuchamos. Gracias, Leandro. Gracias, equipo. Si me escuchan mal, estoy con una unidad móvil, con lo cual discúlpenme los inconvenientes de audio. No, a ver, claramente la experiencia que tenemos y que estamos construyendo día a día es en una participación de un seguimiento del plan completo del programa desde el día 0. Y eso nos está dando muy buenos resultados, en términos que entender la voz del cliente interno es fundamental para los que nos dedicamos a proyectos, y justamente que las expectativas que existen en producción se cumplan en el paso a paso. Para tratar de dar un ejemplo simple, y que Daniel lo va a lograr capitalizar también, uno de los problemas principales que solemos tener en los proyectos es que las máquinas en los salones de exposición, o en los prospectos, o en los videos, o en las animaciones 3D, son realmente fantásticas, son súper accesibles, pero cuando las montamos en nuestra realidad de nuestra planta, con las interferencias físicas que tienen en el espacio común, los temas ergonómicos y toda la complejidad que tiene el risk assessment justamente asociado, hace con que ese equipo que era tan virtuoso pasa a tener complejidades súper importantes, como simplemente acceder a un motorreductor que se encuentre a 3 metros del piso para poder hacer una verificación. Entonces, lo que estamos buscando es, haciendo una unión con el área de producción, con todo el equipo de mantenimiento, el equipo de calidad, seguridad, armar un grupo que de alguna manera, con la información en conjunto, poder construir cuál es realmente el proyecto que queremos, y a partir de ahí sí disparar los planes de fabricación. Como involucraba a Mariano, es mucho trabajo previo que hay que hacer, mucha gente involucrada, pero claramente rinde con creces el cómo se disminuyen costos adicionales y problemas que vienen a posteriori. Sobre todo, insisto en este tema, cuestiones de expectativa, ergonomía y seguridad. Sin duda. Lean, estás con el micrófono apagado, me parece. No sé si muy me bien. logran escuchar. Gracias, Mariano. Le preguntaba a Daniel si quiere ampliar algo sobre la relación producción-ingeniería en Danone o continuamos. No, tal cual. Digamos, la forma. Disculpen un cacho con el acople. Y un poco, digamos, totalmente alineado con Osvaldo. Esta formación de este equipo, core team, como lo llama Mariano, es fundamental, ¿no? Muchas veces en experiencias pasadas siempre caen los proyectos ya prearmados, y cuando llega la implementación empiezan a aparecer todos los sobrecostos y estos fantasmas también que mencionaba Osvaldo.
O sea, digamos, la formación de estos equipos ya desde el comienzo del proyecto, desde el diseño y teniendo una meta clara, ¿no? Hacia qué, por ejemplo, qué tipo de eficiencia queremos llegar, qué nivel de defectos queremos o podemos llegar a tener en la línea y demás. Toda esa planificación previa que se hace con los equipos integrados es lo que mejor resultado nos está dando hoy en día, ¿no? También siguiendo un poco, realmente los proyectos de hoy en día están siendo más que nada a final de línea. También vamos a tener complejidades entre mezclas de equipos bastante antiguos con equipos demasiado modernos y esa integración también, si no está bien planificada desde el inicio, nos trae todos los problemas que nos quedan de por vida, ¿no? Que nunca se llegan a solucionar. Pero bueno, resumiendo, la formación de este core team es fundamental para el éxito del proyecto, ¿no? Sí, Daniel, sumando a lo que decís, es excelente la acotación. Lo que tenemos que tener en claro, y quizá pasó por alto, es que nosotros debemos lograr esa anticipación del involucramiento previa a la aprobación de la inversión, ¿no? ¿Cuántas veces seguramente han escuchado usted o les ha pasado que la inversión ya se aprobó y comienzan a surgir cambios producto del goteo de involucramientos posteriores a esa aprobación que comienzan a demandar CAPEX adicional que no fue tenido en cuenta? Entonces es crucial que nosotros podamos llegar a una instancia de aprobación a partir de la cual todo eso ya se haya desasnado, ¿no? Que no hayan prácticamente dudas de lo que se quiere en cuanto a expectativa y que todo sea costeado, producto de lo cual vamos a tener seguramente éxito sin desvíos en ese CAPEX. Recuerden que uno de los principales KPI también para poder alcanzar el arranque vertical es no desviarnos del CAPEX original a partir del cual se aprobó el proyecto, ¿no? Estás muteado, Lean. Qué suerte que te tengo, Marian, gracias. Ahora vamos a abrirle el micrófono a Leo Boxer de Mapped nuevamente, así nos cuenta una experiencia personal, profesional. Leo, ¿te escuchamos o estás con problemas de audio? Hola, Leo. Está muteado y creo que se venía congeló. con algunos problemas, así que lo dejamos para cuando se solucione. Bien. Acá tenemos más preguntas. Si quieren, igual pueden ir abriendo micrófono. Ahí están los disparadores. Algo más relacionado con... Dame un minuto. Volviendo al punto anterior, ¿qué software de gestión de proyectos recomiendan o tienen experiencia, ya que Power BI es una salida de reportes? Creo que algo ya hablamos al respecto. Sí, no, a ver, no, la verdad que no estamos manejando nosotros ningún tipo de software en particular. Lo que nosotros solemos hacer es acomodar las buenas prácticas que, por ejemplo, en este curso o en este webinar estamos intentando plasmar como críticas, acomodándonos a la metodología que cada empresa tiene. O sea, cuesta mucho verdaderamente ayornar un software o una estructura de gestión de proyectos a lo que ya viene haciendo una compañía, con lo cual, sinceramente no tengo un software que recomendarte en particular. Lo que sí creo que es crucial, más allá del software, es tener empatía con las herramientas que ya la compañía está manejando para tener las menores diferencias y entendimientos y mayor agilidad, obviamente, que es lo que buscamos un poco también, en términos de la implementación. Está en mute, Leo. Lean. Sí. Ahí está. Leo, nos estás escuchando ahora, ¿no? Sí, ahora volví. Pido disculpas que tengo problemas con la estabilidad de la señal. De todos modos, como buen ingeniero, estoy midiendo los megabytes y varían mucho, aunque están de mi Wi-Fi. No, gracias. Simplemente dos cosas. La primera, una aclaración, porque yo cuando hice la primera entrada con mi pregunta a Mariano, por el apuro hablé de que la literatura habla de el CQB de 50 semanas, no, son 50 turnos. Quería aclararlo porque si alguien me escuchó y se quedó con esa idea, dijo este muchacho, clarísimo, te está tomando mucho tiempo para arrancar una línea.
Y después, lo que quería sumar de cara a lo que se presentó, y pido disculpas, quizás alguien ya lo mencionó, tiene que ver con los liderazgos del proyecto. A mí me sucedió en una etapa de inicio de mi carrera, donde como líder de proyecto me sacaron de la línea. O sea, yo tenía una función de gerencia industrial, la organización donde estaba encaró un proyecto muy importante, no solo por la envergadura, sino por la complejidad, porque no era instalar una línea llave en mano, sino que era... Se fue, Leo, no lo escuchamos. Me parece que sí, ¿no? Bueno, ya volverá, venía con problemas. En ese momento a mí me llamó un poco la atención, me dolió, hasta sentí que me estaban desplazando de mi cargo. La verdad es que después con los años me di cuenta que fue una decisión acertada, y ya en otra etapa de mi carrera profesional, lo que siempre hice fue para proyectos de complejidad, el Vertical Startup Leader tiene que estar fuera de su línea, estar 100% dedicado desde el momento temprano, digamos así, y probablemente en función de la tecnología a aplicar, alguna persona más debiera estar con él para trabajar durante todas las etapas que presentó Mariano. Quería comentarlo como experiencia personal porque así sucedió y el resultado fue muy bueno. A veces las personas sienten que sacarlas de las líneas y ponerlas a trabajar en un proyecto es desplazarlas de su posición funcional, y en realidad tiene que ver con lograr que cada etapa esté liderada por una sola persona, porque no es solamente el seguimiento del proyecto, también es la etapa de planificar los entrenamientos, de planificar las pruebas, y es una muy buena práctica y con muy buen resultado. Quería comentarlo como experiencia personal, más allá de lo que recomiendan los especialistas. Clarísimo, Leo. Gracias, Leo. Gracias por tu aporte. Acá tenemos otra consulta. No, se te escuchó muy bien. No se te veía, pero se te escuchó muy bien, Leo, no te preocupes. Tenemos otra consulta abierta, se la hacemos también a los chicos de EMP, pero si alguien tiene la experiencia, es una pregunta para quien tenga la experiencia en implementación de realidad aumentada y realidad virtual para la gestión FAT-PAT y capacitación temprana. Si alguien tiene la experiencia y nos las puede compartir, sería muy valioso, y si no, los chicos nos cuentan qué opinan y qué experiencia tienen al respecto. Mira, toda experiencia de ese tipo, obviamente que redunda en algo fundamental y crucial, que fue lo que comentamos. Cuanto más nosotros con cualquier herramienta que haya en el mercado nos aproximemos a poder simular la condición final, producto de lo cual eso nos facilita o le facilita al core team hacerse de mayor idea de lo que va a tener que terminar operando, producto de que todavía no lo tiene, bienvenido sea. O sea, todo suma. La realidad es que, así como hablábamos de que el Power BI en herramientas de visualización recién hoy se podría decir, materializando en las plantas en general, y llevando a la vida del proyecto como un método más de visualización, la realidad aumentada les diría que está un paso, uno o dos pasos aún más retrasado. No es tan común hoy verlo en proyectos industriales, sí, por nuestra experiencia quizá en otros rubros, no solo industriales, en el ámbito, por ejemplo, del software, o de proyectos de otro tipo de tecnología que no es la industrial, estén un poquito más avanzados. Pero en el campo industrial del Fabril, se podría decir que hoy nos convoca, no es tan común, les diría que está bastante lejos todavía. Muy bien. Perdón, Lean, solo sumarte un caso puntual de experiencia en lo que es un FAT. Con todo este tema de la pandemia, había un equipo de proyecto que tenía que viajar a Europa a hacer un FAT, y estamos pensando en colaborar con ellos para hacerlo virtual. Si bien un FAT obviamente tiene la particularidad de que debe ser en terreno, porque se ven muchas experiencias y se conversa con el proveedor,
no se puede parar el proyecto, así que estamos pensando en hacer un FAT virtual junto con el proveedor, así que estamos ahí trabajando para ver qué sale de eso. Que es nuevo para nosotros, ¿no? Obviamente. Muy bien, excelente. ¿Alguien quiere contar la experiencia con esto que acabamos de preguntar? ¿O seguimos? Hola, Leandro, buen día. Buen día. Mira, yo quería compartir una experiencia relacionada con esto y con lo mismo que comentaba recién de las nuevas condiciones que por ahí nos imperan con esta emergencia del COVID. ¿A quién escuchamos? Guillermo Montanari de Aptar. ¿Guillermo de dónde, perdón? De Aptar. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy bien. No, quería compartir la experiencia. La semana pasada nosotros en este momento estamos validando un molde en un proveedor en otro país. El plan original de proyecto el año pasado era que gente del equipo fuera a hacer la validación de este equipo en el proveedor, que es externo. Debido a estas nuevas condiciones, lo que se hizo fue enviar gente de la planta de ese país y a través de los BUSICs, el equipo de UBIMAX, el equipo local pudo presenciar tanto el T1 como la calificación en el proveedor, lo cual ya nos permite al equipo que va a ser usuario del equipo ver cómo funciona y aportar desde ahí. La verdad que fue una muy buena experiencia. Excelente. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien más quiere contarnos alguna experiencia actual o pasada con estas herramientas, proyectos? Si no, continuamos con otras consultas. Leandro. Sí. Era Leandro Sergio de CIMAX. Hola. Hola, Sergio, te escuchamos muy bien. Bueno, ahí en primer lugar agradecerle tanto a vos como a Mariano, la verdad que súper enriquecedora la charla, toda la presentación muy interesante. Así que muchas gracias y gracias. Un poco creo que como para sumar es súper importante en lo que es esto de unir la gestión de proyectos con otras herramientas como el Vertical Startup, que viene del World Class Manufacturing. Es importante toda la experiencia que uno puede tomar en proyectos, de los proyectos que están corriendo, para proyectos futuros, ¿no? Normalmente en todo lo que es gestión temprana es clave realizar y documentar todas las lessons learned que nos van a servir para futuros proyectos. Eso es un poco por experiencia y en la medida que se puedan ir implementando los proyectos en las diferentes fábricas, eso es importante, tener la documentación de todos los problemas que hayan tenido en los proyectos iniciales. Muy bien lo decía Mariano con las MP Info, se utiliza mucho toda la información de mantenimiento. Toda esa experiencia, hay un concepto que se llama el front-loading concept, que es traer todos los problemas que nosotros podemos resolver al principio del proyecto son los que los resolvemos, como decimos siempre, en papel y son los que menos costos tienen, ¿no? Entonces el concepto de front-loading concept es traer todos los problemas al inicio del proyecto, ¿sí? Y ir registrando esos problemas. Inicialmente, cuando nosotros implementamos la gestión temprana, se arma una curva de donde aparecen los problemas y esos problemas siempre aparecen en las últimas etapas del proyecto. Entonces, en la medida que vamos ganando experiencia, esa curva se tiene que ir desplazando hacia el inicio del proyecto y creo que es donde nosotros vamos tomando la experiencia. Puedo compartir por qué ha pasado, es lo que nosotros implementamos en los diferentes tipos de proyectos y sobre todo documentar todas las lecciones aprendidas. Eso es clave para lograr o sea, si queremos, seguramente con las herramientas vamos a ir logrando mejores startups, pero mucho más seguro que a lo largo de más experiencia y muchos proyectos implementados, vamos a ir mejorando. O sea, que quería sumar un poco en función de la experiencia que hemos implementado en CIMAX de gestión temprana. Excelente. Muchísimas gracias, Sergio. Súper valioso tu aporte. Sí, perdón, Lean, ahí sí, aportando un poquito a lo que dice Sergio, discúlpame, es súper interesante y, a ver, comúnmente eso en la industria se llama knowledge management o manejo del conocimiento, y yo cuando mostraba las gráficas, el arranque vertical como
end state, o como se podría decir, la última instancia, por supuesto que quedan actividades luego de haber alcanzado ese objetivo, que tiene que ver justamente con eso, con el documentar todas las experiencias pasadas de este proyecto, para que ese registro documental vaya quedando como background y sea utilizado en los próximos proyectos. Es muy bueno el aporte, Sergio. Gracias. Sí, gracias, Mariano. Gracias. Bárbaro. A ustedes. Gracias a ambos. Nos quedan 15 minutos, sería muy bueno escuchar nuevas voces. Sabíamos que por la convocatoria el networking no iba a ser fácil, generalmente limitamos las inscripciones a 20, 30 personas, en este caso se duplicó, pero era interesante porque había dos áreas dirigidas, que era ingeniería y producción. Acá tengo una nueva pregunta, pero si alguien quiere contar alguna experiencia, adelante, abra el micrófono y lo escuchamos. Si no, voy con esta pregunta. Pensando en proyectos a largo plazo. No, por favor. ¿A quién interrumpí? Buen día a todos. Mi nombre es Daniel Puyol. ¿Cómo les va? Hola, Daniel. Para aportar y comparto Daniel, totalmente. ¿vos a quién representás? Así te conocen. Mi nombre es Daniel Puyol y represento a la empresa Raizen como parte del equipo de ingeniería de proyectos. Muy bien. Poner un punto de vista simplemente y decir que comparto lo que venían conversando, y esto de que el involucramiento temprano, digamos de forma transversal, de representantes de todas las áreas de la organización que sean necesarios para el proyecto. Y también como líder de proyecto, por lo menos en mi experiencia, lo que me ha resultado clave para factores de éxito es la construcción de esas relaciones principalmente con las áreas de producción y de mantenimiento, digamos, construir una relación, un diálogo abierto para conocer, digamos, los puntos de dolor o procesos y cosas que se desarrollan en la planta que a veces ni siquiera están documentadas. Y es clave ese involucramiento y hacerlo sentir parte del proyecto de las etapas tempranas. Después nos garantiza el acompañamiento y el compromiso para que después la puesta en marcha sea mucho más llevadera. Nada, simplemente eso, que me parece clave, digamos, crear esas relaciones, tanto con los operadores de las líneas, con los supervisores, como con el equipo de mantenimiento, que estén involucrados desde el inicio de cualquier proyecto. Excelente. No sé si querés sumar algo, Mariano. Seguimos con una consulta que tengo acá. Sigamos. Dale. Esto es más pensando a proyectos Dale. Esto es más pensando a proyectos a largo plazo. ¿Cómo lidiar con las incontingencias, como por ejemplo los cambios de moneda o políticas de importación, para no impactar demasiado los resultados del proyecto? ¿Qué recomendación o qué consejo nos podemos dar? Sí, quizá el análisis o el abordaje de esa consulta tenga que ver más, quizá no con este tema tan intrínseco en el management cultural que se busca con todo esto, sino con el de presupuestación. Esa pregunta quizá yo la orientaría más a la técnica de presupuestación, y en un país como este, en el que la dinámica cambiaria y les diría política también influye bastante en nuestro día a día y en el valor dólar sobre todo, eso tiene mucho que ver con la estructura presupuestaria en el ámbito de lo que llamamos contingencia, ¿no? Ahí debemos ser cautos y tener un factor de contingencia adicional a nuestro presupuesto, pero conocido desde las bases, para poder afrontar todo ese tipo de contingencias, valga la redundancia, de tipo cambiario o monetario, etcétera. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo sobre eso o sobre experiencias propias? Damos unos segundos para que alguien abra el micrófono, algún valiente. Perdón, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Leandro Rico es mi nombre. Yo trabajo en el área de proyectos del laboratorio Eurofarma. Hola, Leandro. Y a ver, quería hacer una consulta o apelar un poco a consejos y recomendaciones de todos los participantes. Siempre hablamos un poco que en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos es necesario el involucramiento, digamos, de todas las partes. No sé, por lo menos en mi experiencia, el involucramiento de las áreas más operativas, lo que tiene que ver con las áreas de ingeniería, producción, se logra
más fácilmente porque son las áreas más interesadas, digamos, generalmente en la implementación de estos proyectos, pero hay un montón de áreas por fuera que también se requieren para lograr el éxito, como son los departamentos de compra, las áreas administrativas, muchas veces las áreas de calidad, o áreas de desarrollo, en el caso particular de la industria farmacéutica, pero un poco apelar a la experiencia de ustedes, a ver cómo consideran cuál es la mejor forma para lograr el involucramiento de esas áreas que son más reticentes a formar parte de un proyecto, o que no tienen tanta experiencia o tanto manejo de estas herramientas que como que nosotros siempre estamos más en punta o tratamos de formarnos más. ¿Cómo lograr el involucramiento de esa gente o de esos sectores para asegurar el proyecto? Un poco abrir el debate o apelar a la experiencia de ustedes. Muy bien, está abierto el debate. Leandro, muy buena la pregunta, Leandro. Y eso, si bien nosotros aquí en este marco estamos enmarcando el Early Management como herramientas principalmente para solventar o atender a problemas de modo temprano, por supuesto existen herramientas, no herramientas, sino metodologías más hard del proyecto per se, que tienen que ver con lo que comúnmente se llama Integrating the Site Brief, o se podría decir como el famoso acta de alcance, ¿ok? En donde uno, a través de una especificación con distintas temáticas, va desarrollando la necesidad integral del proyecto. Apunto a esto, producto de lo cual, al momento de generar el equipo de proyecto que hoy yo mencionaba al inicio del resumen final, vos vas a tener seguramente al líder de proyecto, pero como bien dije, tienen que haber involucrados personas referentes con 100% o dedicación parcial, pero con claras responsabilidades, y el modo de involucrarlos del minuto cero, más allá de que conformen ese equipo de trabajo, tiene que ver justamente con hacerlos responsables, y es parte del rol del líder, de que cada porción de ese Integrating Design Brief o documento, se puede decir, de acta de alcance general con el que yo voy a salir a especificar y posteriormente voy a ir a salir a pedir el dinero, a solicitar el dinero de inversión, cada parte documental va involucrando distintas áreas. Hay una parte que lo tiene que llenar y lo tiene que especificar el sector de calidad, otro el sector de BD, o sea, otro el sector de ingeniería, que especifica las características técnicas, otro el sector de mantenimiento. Entonces, de ese modo vos vas involucrando a cada uno de los participantes que son referentes de su sector en el minuto cero, en hacerse cargo de esa porción que les toca producto del sombrero que tienen en la corporación, en la organización. ¿Me explico? Buenísimo. Quedó súper claro. No sé si Leandro querés repreguntarle algo, si no continuamos. No, está clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, solo Leandro, una acotación muy rápida, sumado a todo lo que dice Mariano, que es bien técnico. También hay otra parte que es el rol del líder de proyecto, que es también un rol de psicólogo, digamos, en donde tiene que ir jugando con las personalidades del equipo, y la verdad que uno tiene que ir generando vínculo con la gente se sienta amena en las reuniones de seguimiento, que no sea una carga ir a una reunión de seguimiento, y como dice Mariano, darle la responsabilidad del tema, de que lo exponga. A lo que hacemos nosotros en algunos casos, Leandro, solo un comentario como tipo experiencia. Sí. En las reuniones de seguimiento vamos generando que los roles de liderazgo de esa reunión las tengan diferentes personas. Hoy le toca calidad, hoy le toca producción, y exactamente, y van generando el estatus del proyecto. Súper piola. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más al respecto? ¿O contarnos alguna experiencia que en los últimos minutos? Si no, tengo una pregunta más acá, para ir cerrando, que habla sobre cómo hacemos para evitar absorber desde la planta los costos que debieron ser asignados al proyecto originalmente. Bueno, muy buena pregunta. Justamente hoy hacía hincapié en que todo el módulo presupuestario, que generalmente lo lleva el área de ingeniería, debe tener todos los inputs en el tiempo adecuado, para lo cual
fíjense cómo todo redunda en lo mismo, ¿no? En el involucramiento temprano de todas las áreas y personas para justamente hacerse del caudal de información suficiente en un momento temprano también, en donde poder cuantificar todos los costos, tantos de CAPEX, o sea, aquellos que van asignados al proyecto y que son capitalizables, como los de OPEX, que son los gastos. Y fundamental eso, que es o sea, el OPEX generalmente es el que trae incluso más quizá inconvenientes en el impacto del costo de producción. Yo para no impactar ese costo de producción, no trasladarle ese gasto a la planta de todos los insumos, materiales, recursos que voy a utilizar para la puesta en marcha, es que necesito anticiparme, cuantificarlos y separarlos claramente y hacerlos aprobar junto con el CAPEX para no tener problemas de desvío ni tampoco impacto en la planta en su costo de conversión. Buenísimo, muy claro. Si alguien quiere sumar algo al respecto, es el momento. Y si no, le vamos dando cierre, porque no queremos robarle más agenda. A ver, se nos suma una pregunta que le vamos a dar la oportunidad. Y con esta cerramos. ¿Cómo está formado de gestión, cómo esta forma de gestión se relaciona con el área de calidad de la empresa a implementar? Bueno, es como decía, o sea, cada una de las áreas críticas va a formar parte de este equipo multidisciplinario inicial, y a partir de ahí es que, no sé si recuerdan, en el apartado en el que describí los criterios de aceptación que detallaban los KPI, hay un módulo crítico que tiene que ver con calidad, donde se definen los critical to process y los critical to quality, o sea, los criterios de éxito de proceso y de calidad, que son netamente definidos por el área de calidad como parte integrante de ese equipo. Seguro. Sí, me recuerdo cuando diseñamos esta actividad junto a Mariano y a todo el equipo de EMP, hasta dudamos de incluir otras áreas participantes, pero preferimos enfocarnos en producción e ingeniería para, de vuelta, potenciar el networking, pero dentro de lo que es el proyecto y la vida del proyecto participan muchas más áreas. Así que estaría bueno después compartirle lo que les compartimos a sus pares de otras áreas, que creo que también van a poder enriquecerse. Si quieren, vamos cerrando. Nuevamente, primero les queremos agradecer la participación, fue muy rico el encuentro. Antes de cerrar, si se animan y sin incomodar a nadie, si podríamos prender las cámaras y si sacamos una foto, así queda como experiencia del encuentro, les agradecemos. Somos muchos, así que va a tener que ser en dos o tres pantallas, pero ojalá sea el primero de muchos que nos enfoquemos en lo que son proyectos industriales. Que viene bien hablar un poco de proyectos y salir un poco del tema que hoy nos tiene en el día a día del COVID. Creo que estamos, ¿no? Ahora sí, los otros participantes. Excelente. Veo un mix de casas y fábricas, así que hay de todo un poco, trabajando y trabajando desde la casa. Nuevamente, les agradecemos la participación, el interés y la apertura a compartir sus experiencias. Antes de olvidarme, quiero felicitar. Hace 2 días fue el Día de la Mujer Ingeniera. En este encuentro tenemos 10 mujeres ingenieras. Nosotros desde Numan estamos comprometidos con lo que es la equidad de género en la industria. Es una batalla que tratamos de aportar nuestro granito de arena, pero que creemos que tenemos que dar todos juntos para poco a poco tengamos una industria más equitativa, que eso hará una industria más competitiva. Por último, les vamos a estar enviando, como les decía, la información que les fuimos compartiendo, más un informe resumen con las principales conclusiones para que lo podamos hacer, lo podamos compartir lo máximo posible. Siempre decimos que en estos encuentros somos más colegas que competidores, y así que cuando les llegue esta información no duden en hacérselo llegar a quien crean que les suma valor. Y le estará llegando esta tarde también una encuesta de satisfacción que les agradecemos si se toman 1 o 2 minutos. Nos ayuda a mejorar estos encuentros y también nos ayuda a saber qué otros temas les interesaría que toquemos en eventos futuros. Nuevamente, muchísimas gracias y ojalá nos encontremos en una jornada
pronta. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Chau, chau. Gracias. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Chao, muchísimas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego. Por favor. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.